Hola, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué parte de lo que somos es realmente nuestra y qué parte es un reflejo de la sociedad en la que vivimos? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la psicología social sociológica para intentar entender justo eso, cómo el mundo que nos rodea, casi sin que nos demos cuenta, va moldeando nuestra mente y definiendo quiénes somos. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? El punto de partida de todo esto es ¿quiénes somos en realidad? ¿Somos seres completamente únicos con una esencia propia e inalterable? ¿O somos, en gran medida, el resultado, el producto, de la sociedad que nos ha tocado? Pues esa tensión es, precisamente, la que intenta explorar la psicología social sociológica. A ver, para que se entienda bien hay que distinguir dos grandes enfoques. Por un lado tenemos la psicología social psicológica. Esta pone la lupa sobre el individuo, sus pensamientos, sus sentimientos, sus conductas. Pero la que nos interesa hoy, la sociológica, hace un movimiento diferente, aleja el zoom. No ve a la persona como una isla, sino como parte de un todo. Y se pregunta cómo las grandes estructuras sociales, la cultura o la historia nos van construyendo. No es que una sea mejor que otra, simplemente miran el mismo fenómeno desde ángulos distintos. Y esto nos lleva directos al corazón de la mirada sociológica. La idea de que nuestra identidad, e incluso lo que llamamos realidad, no es algo que nos viene dado de fábrica, es algo que estamos construyendo constantemente, ladrillo a ladrillo, con los demás. Y el motor de toda esa construcción es la interacción. Pensemos en ella como el pegamento de la sociedad. Cada conversación que tenemos, cada gesto que intercambiamos, cada mirada, todo eso es interacción. Es el mecanismo fundamental que nos conecta, que nos permite coordinarnos y, en definitiva, que hace que la sociedad exista. Sin ella, solo seríamos un montón de individuos aislados. Y fijaos en esta definición clásica de Gordon Allport, porque tiene miga. La clave está en esas tres palabras, la presencia real, imaginada o implícita de otros. Real es fácil, alguien que está ahí, pero imaginada o implícita, eso es potentísimo. Significa que la sociedad nos influye incluso cuando estamos solos, cuando pensamos en qué dirán o actuamos según lo que creemos que nuestra familia o amigos esperarían de nosotros, ahí está la sociedad, dentro de nuestra cabeza. Vale, pero todo esto no es solo teoría, ni mucho menos. Para ver el impacto real y brutal que puede tener, hay que hablar de una figura importantísima, Ignacio Martín Maró. Él no solo estudió cómo la sociedad moldea a las personas, sino que defendió que precisamente por eso la psicología tiene la obligación de ponerse del lado de la gente, de ayudar a liberarla. Martín Baró trabajaba en El Salvador, en plena guerra civil, y claro, desde este contexto fue tremendamente crítico. Decía que el modelo de psicología dominante, el que se importaba de Estados Unidos, era ajeno a nuestra realidad. No servía para entender ni para solucionar los problemas de la gente de allí. Para él, la psicología no podía permitirse el lujo de ser neutral cuando había tantísimo sufrimiento e injusticia. Y no se quedó solo en la crítica, sino que pasó a la acción. En lugar de centrarse en conceptos abstractos, se puso a analizar los problemas que la gente vivía en su día a día. Como vemos aquí, investigó por qué muchas personas sentían que no podían hacer nada para cambiar su situación. Y de ahí salió su teoría del fatalismo. Analizó la violencia estructural, repensó lo que significa la salud mental en un contexto de guerra y estudió el trauma psicosocial que afectaba a comunidades enteras. Fijaos en esta frase, que es demoledora. El fatalismo es la interiorización de la dominación social. ¿Qué quería decir con esto? Pues algo muy profundo. Que cuando una persona siente que no hay nada que hacer, que su destino ya está escrito, no es porque sea débil o conformista. Es porque ha interiorizado, se ha tragado, un mensaje que un sistema social opresivo le ha repetido durante generaciones, que no tiene poder. Y esto lo llevó a la práctica de una forma muy directa. Para que la psicología fuera relevante, la sacó del laboratorio y la llevó a la calle. Sus libros de texto, por ejemplo, no hablaban solo de teorías universales, incluían capítulos sobre la tortura, las protestas populares o la crisis de la vivienda, o sea, sobre la vida real de la gente. Demostraba así que la psicología, antes que nada, debe ser una herramienta para entender nuestro mundo compartido. El caso de Martín Baró es un ejemplo potentísimo de cómo un contexto social puede moldear la mente de forma dramática. Ahora vamos a abrir un poco el zoom para entender los procesos más universales que todos, en cualquier sociedad, usamos para ir creando esos mundos compartidos en los que vivimos. Un concepto clave aquí son las representaciones sociales. Suena un poco técnico, pero en el fondo es algo tan sencillo como el sentido común de un grupo. Son esas ideas, valores y creencias que todos compartimos y que demos por sentadas. Por ejemplo, la idea de lo que significa tener éxito, cómo debe ser una familia normal o qué es ser un buen ciudadano. No son verdades absolutas, son construcciones compartidas que nos permiten comunicarnos y entender el mundo. Y esto nos lleva a la intersubjetividad. Venga, que el nombre asusta un poco, pero la idea es bastante intuitiva.
Es básicamente el paso del yo pienso al nosotros sabemos. Imaginemos un semáforo en rojo. No se trata solo de que una persona lo ve rojo. Se trata de que esa persona sabe que los demás también lo ven rojo. Y que todos entienden qué significa parar. Ese acuerdo tácito, esa comprensión compartida, es la intersubjetividad. Y es lo que transforma un montón de mundos individuales en un único mundo social que parece sólido y objetivo. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué significa todo esto en la práctica? Vamos a atar todos los cabos para ver cómo nos puede servir para repensar nuestra propia realidad. Aquí está la idea central, el gran para qué de todo esto. Darse cuenta de que nuestra realidad, nuestras creencias y hasta lo que sentimos que es nuestra identidad, se construyen socialmente, no es solo una curiosidad intelectual, es una herramienta de liberación súper poderosa. Nos da la capacidad de dar un paso atrás, analizar críticamente nuestro entorno y empezar a preguntarnos por esas fuerzas sociales que nos moldean sin que nos demos cuenta. Así que la reflexión final que queda en el aire es esa. ¿Cuántas realidades de nuestro día a día hemos aceptado sin más, como si fueran leyes de la naturaleza? Pensemos qué parte de lo que consideramos normal, lógico o inevitable es en realidad una construcción social. Una construcción que además entre todos ayudamos a mantener y a reforzar cada día.